Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió y por mí murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Dígale: mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Bendición, amados. Toda la palabra de Dios es inspirada por Él mismo y útil para instruir, para redarguir, para corregir, en justicia también a todo hombre, a fin de presentar perfecto delante de Dios
a todo hombre. Y en base a la palabra del Señor y lo que Él nos habla, necesitamos, amados, empezar a poder descubrir los principios que ella también nos enseña. Como siempre les decimos, no podemos ser simples en su interpretación, ni tampoco rayar en el fanatismo, sino que podamos aprender a extraer los principios que Dios nos ha marcado en su palabra, porque en esos principios, en esa palabra, es que nos parece que tenemos o hallamos la vida eterna, porque ellas nos dan testimonio de Jesús y se convierte en esa lámpara que alumbra nuestro camino, se convierte en esa lumbrera que guía nuestros pasos. De ahí la importancia de que nosotros podamos también poder ser instruidos en la palabra de Dios, porque nos va a ayudar a poder tomar las decisiones que necesitamos tomar y poder hacerlas, amados, bajo esa dirección sabia que Dios nos ha dejado a través de su palabra. En el día de hoy queremos invitarles a buscar en el libro de Ezequiel. Hay algunos pasajes que nos ayudan a ver lo que el Señor tiene para nosotros, pero en esta oportunidad vamos a ver el trasfondo de Israel y lo que Dios trató con ellos como nación. Cuando tocamos el libro de Ezequiel, estamos hablando de un profeta que Dios levanta en el cautiverio babilónico, antes que el pueblo regresara nuevamente a Jerusalén. ¿Y qué es lo que Dios está tratando con la nación que ha sido llevada cautiva? En principio, la razón por la cual fueron llevados cautivos fue a causa de la desobediencia a Dios, por haber dejado a Dios de un lado y haber seguido sus propios caminos y las tendencias de lo que estaba alrededor de ellos. Siguieron las corrientes de este mundo, siguieron a los baales que estaban en las naciones alrededor de ellos. Y Dios comienza a tratar con sus vidas, y luego viene nuevamente el cumplimiento de lo que también los profetas en las partes finales de los libros habla de la restauración de Jerusalén, o de Israel ahí nuevamente en Jerusalén. Y hay preguntas que vienen a nuestra mente y tienen que ver con qué sucede una vez que el pueblo regresa del cautiverio. ¿Cuál es la actitud que mantienen una vez que regresan del cautiverio? Si mantendrían la misma actitud que tuvieron sus padres antes, o si habrán aprendido la lección, o si tomaron una elección por Dios, o si siguen actuando en dos pensamientos. Y bajo ese criterio, amados, necesitamos revisar lo que nos dice las Escrituras. Y Ezequiel, justo a continuación de Jeremías, nos habla de casi todas sus profecías estaban en un orden cronológico y nos facilita el poder entender lo que Dios está hablando a través del profeta con mayor claridad, y también aparecen fechadas en la parte histórica, marcando o hablando de los reyes que predominaron tanto en Babilonia como en el imperio medo-persa que luego conquistó. Hay tres tiempos en los que se divide el libro de Ezequiel. La primera sección tiene que ver con la gloria de Jehová que abandona la ciudad, y eso responde a la toma de Jerusalén, anunciando su destrucción. Es la primera etapa, la destrucción de la nación. Dios profetiza esta parte a través de Ezequiel también, al igual que otros profetas lo hicieron. Jeremías, Isaías. Y ahora Ezequiel en esa primera parte de su libro nos habla de esto. La gloria de Jehová se profetiza que iba a abandonar la ciudad, abandonar el santuario, iba a abandonar el templo, como efectivamente sucedió. Cosas que nosotros necesitamos ver y revisar. Primero, Dios les dice que iba a preservar a los fieles, que iban a morir todos los que estaban en la idolatría que había en Jerusalén, y que ese juicio iba a iniciar por los ancianos de la casa de Jehová, los ministros del santuario, y luego con el resto de la nación, hablando de hombres, ancianos, mujeres, niños.
por haber olvidado a Dios. Y en este tiempo, la gloria de Jehová se anuncia como que es retirada. Dios se retira del santuario, pero también se retira de la ciudad. Y tenemos que ver, amados, que en este tiempo donde Dios habla esto y profetiza esto, el pueblo siguió con un sistema idolátrico, pero también un sistema religioso dentro del templo y de la ciudad, aun cuando Dios ya había dicho que su gloria había sido retirada. Porque podemos fácilmente, hermanos, crear una religión y funcionar de acuerdo a lo que hemos establecido y al mismo tiempo Dios no estar allí. La segunda etapa del libro de Ezequiel anuncia los juicios ahora sobre las naciones vecinas. Hay un espacio que es dedicado también de parte del profeta como voz de Dios a las naciones. Dios declara un juicio también sobre las naciones en ese espacio de tiempo. Y la última parte, que es la que realmente queremos llegar, es la restauración de Israel y su futuro glorioso como nación ahora y como pueblo de Dios también. Dios profetiza una restauración. De hecho, todos los profetas que anunciaron el cautiverio también anunciaron en las partes finales de sus libros la restauración, porque Dios es un Dios de misericordia, de compasión, que se duele del castigo, pero no por eso obvia su carácter santo como Dios, apartado de todo. Y en esa última parte nos habla ahora de esa restauración de la nación. Será como una resurrección para Israel, y hay capítulos en Ezequiel que ahora nos hablan en la parte final del libro, capítulos como el 37, que nos habla de la visión del valle de los huesos secos, y esos huesos representan a la nación de Israel, todas las tribus que fueron uniéndose, cada hueso con su hueso, y fue saliendo carne, fue saliendo también tejidos, tendones, músculos, piel, y estuvo en pie, y Dios sopló de su espíritu sobre ellos y se hizo un ejército grande en extremo, dice la palabra. Y tiene que ver precisamente con esa restauración gloriosa del pueblo del Señor. Y habla de esa resurrección. Dios les está diciendo allí en el cautiverio que Dios los va a restaurar, Dios los va a traer. Y como lo va a hacer de esa manera, es necesario ahora que aquel pueblo que fue llevado al cautiverio entienda que Dios no los ha abandonado, Dios no los ha dejado. Dios les da orden y les dice: multiplíquense en la tierra de su cautiverio. Yo los voy a cubrir, yo los voy a preservar. Lo que ustedes siembran lo van a cosechar. Así que siembren, prepárense. Yo voy a estar con ustedes y aún ahí en el cautiverio les voy a hacer prosperar. Que se multipliquen las familias, que tengan descendencia, para que cuando llegue el tiempo que vuelvan otra vez a su tierra, podamos tener una descendencia santa, una descendencia del pueblo de Dios, para establecer su nombre nuevamente allí en Jerusalén. Y es lo que nos habla esa visión del Valle de los Huesos Secos, cuando el pueblo pensaba que todo se había terminado, que ya no había esperanza. Estaban viviendo agobiados por la tristeza, la desesperación, y Dios trae esta palabra al pueblo diciéndoles pues que va a haber una restauración. Todas las tribus van a ser nuevamente reunidas, y eso va a ser para ellos como una resurrección como nación ahora y como pueblo del Señor. Y en esa restauración del pueblo también hay una restauración del templo, que es lo que nos habla luego, dando esa visión gloriosa del templo, y un templo mucho más grande también, y donde va a estar morando la santidad de Dios. La restauración del pueblo, la resurrección de ellos como nación, pero también el establecimiento ahora del lugar donde Dios había determinado mostrar su gloria, manifestarse al pueblo. Y para hacerlo era necesario que el santuario estuviera
preparado, estuviera reedificado, estuviera ahí. Así que la visión que Dios trae a través de Ezequiel a ese pueblo que está en el cautiverio también involucraba la restauración de la adoración a Dios, porque toda la adoración, el servicio a Dios estaba concentrado en el santuario. Así que era importante. Dios les dice, va a ser restaurado también el templo, va a ser restaurada también la santidad en medio del pueblo. Y el pueblo les habla ahora de la purificación. Los llama a esa purificación que va a ser aceptada ahora por Jehová. Dentro de la visión de las aguas salutíferas del capítulo 40, donde habla pues que el profeta ve la visión y empieza a caminar y las aguas le llegan a los tobillos y va ahondando a medida que va avanzando, hasta que encuentra un río hondo que tiene que cruzarlo es nadando porque las aguas lo cubren. Las aguas que van esparciéndose y a medida que va avanzando aquel río, todo lo que va tocando va trayendo también vida, porque es lo que hace Dios en nosotros. Así que vemos el escenario, un pueblo que se ha alejado de Dios, se ha ido en pos del mundo y en pos de las deidades paganas de aquellos días. Hay un juicio de Dios, son llevados al cautiverio y ahora Dios les habla de una futura restauración también, pero no antes de ser purificados, de ser preparados, de ser restaurada nuevamente la adoración, establecer esos principios de Dios sobre su pueblo, y ahora al final vemos un culto renovado ahora para el Señor. Ahora, ¿cuál es el escenario que nosotros estamos encontrando? El escenario de un Dios grande y poderoso, pero que también, amados, no obvia el pecado y que trae restauración también sobre su pueblo. Y es lo que está haciendo y nos está mostrando. Entonces, hay pasajes, hay profetas que coinciden en el hecho de cuando Ezequiel está hablando de la restauración. Hay tres grupos que son comisionados ahora para cumplir esa palabra que Dios dio en principio a través de Jeremías, hablándole de los años que serían cautivos. Habló de 70 años iba a ser el cautiverio, y eso se cumplió. El profeta Daniel, inquiriendo, buscando diligentemente en las escrituras, se encuentra con el rollo del profeta Jeremías, y Daniel descubre que son 70 años lo que está reservado para el pueblo antes de su restauración. Y esos 70 años, amados, se cumplen estando ya en Babilonia, lo que Ezequiel profetizó cuando el rey persa Ciro da el decreto para que regrese nuevamente a Jerusalén. Dios cumpliendo su palabra. Zorobabel es el judío que viene nuevamente con ese primer grupo de alrededor de 50,000 personas que vienen de Babilonia para Jerusalén nuevamente, y es establecido como gobernador de ese nuevo grupo. Y esta travesía desde que salen y llegan nuevamente a Jerusalén e intentan reconstruir la ciudad, les toma alrededor de 80 años antes que venga el siguiente grupo comandado por Esdras. Estamos hablando de 70 años cautivos, 80 años que pasaron en la reconstrucción de la ciudad e intentando reconstruir el templo para la adoración, hasta que Esdras viene con otro grupo de alrededor de 2,000 hombres con sus familias, y le toca a Esdras ahora confrontar a la nación y les dice: es tiempo para ustedes de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta mi casa ha quedado desierta. Porque ellos regresaron, amados, se dedicaron a lo suyo, a reconstruir sus casas, hermosearon sus casas, recibieron oposición de sus enemigos cuando quisieron restaurar la casa de Dios, y se detuvieron, pararon. Lo que no detuvieron fue la reconstrucción de sus propios intereses. Por eso ese segundo
grupo, después de 80 años, comandado por Esdras, Dios confronta a la nación, a los líderes de la nación, y les dice que si era tiempo de volver a reconstruir la casa de Dios. Porque si no hay santuario, no había adoración, no había palabra de Dios. Por eso se hacía tan importante la reconstrucción. Y el último grupo que viene, comandado por Nehemías, estamos hablando de un tiempo después, para reconstruir entonces los muros y traer entonces más estabilidad y paz a la ciudad. Hay profetas que coinciden en el tiempo de Esdras, cuando se establece allí en la nación, ya en Jerusalén. Estamos hablando de Ageo y de Zacarías, y lo que ellos profetizan tiene que ver con la reconstrucción, tiene que ver con el volver a Dios, tiene que ver con el poner la casa en orden. Ahora, cuando se da la primera salida dirigida por Zorobabel, no todos los judíos regresaron, a pesar de que había una palabra de restauración, de que Dios estaría con ellos, de que Dios propició todo para que ellos regresaran, puso todo en sus manos para que todo se hiciera nuevamente. Pero no todos los judíos que estuvieron en Babilonia regresaron, porque muchos de ellos se hicieron de negocios, muchos de ellos prosperaron también allá en Babilonia. Así que ellos, sus intereses estaban en Babilonia, y no tuvieron el mayor interés de regresar nuevamente a Jerusalén. Así que cuando vemos esta parte, no podemos pensar que todos regresaron, porque nos hacemos la pregunta que al inicio compartíamos: ¿qué pasó con todo el pueblo? ¿Qué pasó con los que regresaron? O si todos regresaron a la voz de Dios. No todos regresaron. Algunos mantuvieron una actitud todavía egoísta, centradas en sí mismos, y decidieron quedarse, seguir sus propios caminos, y quedaron allá en Babilonia. Hubo otro grupo que regresó y se dedicó a construir lo suyo, a edificar sus propias casas, y se olvidaron de la casa de Dios. Y cuando hablamos de la casa de Dios, recuerda, amados, estamos hablando del lugar, el centro de adoración del pueblo es el santuario. La manera en que Dios se manifestaba al pueblo también tenía que ver con el santuario. Ahí se desenvolvía toda la vida espiritual y religiosa de la nación. No así ahora, porque hoy somos nosotros, somos el templo del Espíritu de Dios. Y Dios, tratando con ellos, en este segundo grupo, les dice que no era tiempo de que se dedicaran solamente a lo suyo. Y una vez que Dios despierta el espíritu de Ageo y de Zacarías y empiezan a hablarle, empieza a haber una revolución en la nación. Y les toma alrededor de 16 años en esa reconstrucción del templo, porque enfrentaron oposición, pusieron las primeras piedras, hubo oposición. Los enemigos no estaban interesados en que el pueblo levantara nuevamente el santuario, porque ellos sabían quién era el Dios de Israel. Amado, tus enemigos saben quién es tu Dios. Por eso están interesados en que no te levantes, en que no despiertes a la palabra de Dios y a los principios que Dios establece sobre nuestras vidas. Y llama la atención, amados, que podemos estar haciendo lo que nosotros creemos que es lo de Dios, pero al mismo tiempo Dios puede estar en otro lugar, o se haya movido de allí para nosotros. Recordemos, amados, que nosotros seguimos los principios que Dios establece. No es Dios siguiéndonos a nosotros en nuestros caprichos o nuestras malas actitudes o nuestras malas acciones. Somos nosotros siguiendo a un Dios santo, un Dios que ha marcado el camino, un Dios que guía, un Dios que marca la dirección para su pueblo. Y hablándole Dios a la nación, cuando entramos o vemos en el capítulo 3 del libro de Esdras, encontramos allí en este capítulo que se desglosa un poco más la restauración del templo. Y cuando se habla de la restauración del templo, específicamente a la altura del verso 12 y 13, dice la palabra:
Y muchos de los sacerdotes, de los levitas, de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Hubo una mezcla, porque hubieron ancianos que vieron el templo de Salomón, tal vez cuando estaban pequeños, y cuando les tocó regresar después de 70 años, ellos empiezan a ver una reconstrucción, ellos empiezan a ver cómo se establece el altar para presentar los sacrificios a Dios, y les pareció como nada. Sin embargo, había una generación que fue levantada ya en Babilonia, que fue levantada allá en el cautiverio. El resultado de la profecía que Dios dio a través de Zacarías, de que dieran a sus hijos en casamiento, que se multiplicaran. Esa nueva generación no conoció el templo de Salomón. Ellos no vieron el templo de Salomón, pero cuando se edifica o se reconstruye el altar para presentar los sacrificios, hay una voz de alegría de parte de esta nueva generación que adoraba a Dios, que daba voces de júbilo, que entonaba cantos de alegría delante del Señor, un gran estruendo. Pero también había aquellos que lloraban, añorando el pasado, añorando lo que vieron en el templo de Salomón, viendo lo que no se comparaba con aquellos que ellos conocieron en algún momento, pensando tal vez que ya la gloria de Jehová, la grandeza de la nación, no iba a poder ser restaurada. Y es allí, y es en ese momento, cuando Dios a través del profeta Ageo les dice en el capítulo 2, verso 3, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo le veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Y dice el verso 8 y el verso 9. Mía es la plata y mío es el oro. Hablando de la fastuosidad del templo de Salomón. Dice Jehová de los ejércitos, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Amados, aquel que nos llamó es fiel para sostenernos todo el tiempo de nuestro peregrinaje. Y no pensemos, amados, que la manifestación de la gloria, el poder y la autoridad de Dios está subordinado a los tiempos, a los espacios físicos, al cierre o la apertura de un centro de adoración o de un santuario. Dios es soberano y está sentado en su trono alto y sublime por encima de todo. Así que la gloria última de esta casa será mayor que la primera, y cuando Dios levante a su pueblo, lo va a levantar de tal manera que todo el mundo va a tener que reconocer que algo ha acontecido con la iglesia del Señor. No nos quedemos mirando lo que pasó antes o cómo se daban las cosas antes. Dios está preparando a su pueblo, Dios sigue moviéndose en medio de todo. Así como Israel estuvo en el cautiverio babilónico y Dios no dejó de actuar, Dios no dejó de tratar con ellos, los preparó, los equipó, los trajo nuevamente. Pero en sus mentes y en sus corazones seguía todavía el cautiverio, seguía todavía la indiferencia, seguía todavía el adormecimiento espiritual. Y Dios tiene que sacudirlos y despertarlos a través de la voz profética de Ageo y de Zacarías para que se activaran ahora a lo que Dios había reservado y había preparado para sus vidas. Y damos gracias al Señor por esa restauración gloriosa, amados. Dios no está limitado
a los santuarios. Dios es soberano. Y cuando volvamos nuevamente a los templos, no es que va a regresar la gloria de Dios. Tenemos que revisar, amados, con qué actitud estamos volviendo. Si revisamos la actitud que tuvo Israel como nación, alejado de Dios antes, y cuando regresaron otra vez a la tierra, su actitud en muchos parecía igual. Unos añorando lo pasado, otros ocupados en sus propios asuntos y en sus propios negocios. Otros deseosos, alegres, conformes de ver la gracia de Dios, la bondad y la misericordia de Dios, y ver que Dios los estableció nuevamente en su lugar y preparados ahora para reedificar la nación y cumplir su destino como pueblo de Dios. Los que no volvieron, los que volvieron y mantuvieron sus malas actitudes, en ellos no hubo ningún tipo de cambio de actitud. Y respondiendo tal vez a inquietudes, creo que con estas mismas cosas nos vamos a encontrar en el tiempo que viene. Y quiero animarles a todos, amados, a que nosotros podamos estar preparados para el tiempo que viene. Dios no nos ha dejado. Dios está de nuestro lado. Dios ha estado tratando con su pueblo. Y que en ese trato que Dios ha tenido con su pueblo, podamos también evidenciar un cambio de actitud. Podamos evidenciar una mejoría en nuestras relaciones interpersonales. Podamos mostrar también un respeto hacia las autoridades. Porque no ha sido en vano todo este tiempo. Y que podamos también recibir con júbilo la grandeza de Dios. Y que las lecciones aprendidas, amados, nos ayuden a nosotros a ser mejores creyentes, a ser una mejor iglesia comprometida con Dios y con nuestro prójimo, que es la comunidad, es la sociedad en la cual nosotros estamos envueltos. Y si este tiempo, amados, no ha servido para que nosotros podamos evidenciar un cambio de actitud, he descubierto que las cosas pueden seguir funcionando sin Dios, porque hacemos una religión de los temas de Dios, de las cosas de Dios, y aquellas prácticas que llamamos espirituales se pueden convertir en un fin en sí mismas y sacar a Dios de la ecuación, sacar a Dios del proceso. Por eso es tan importante que nosotros en este tiempo podamos meditar, y meditar en serio, y profundizar también en las Escrituras, porque Dios nos ha dejado principios establecidos en su palabra. No solo dogmas y mandamientos a seguir, hay principios establecidos que realmente nos van a conducir a la vida eterna, como habla en el Evangelio de Juan, en palabra de Jesús. Escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí, dijo el Señor Jesús. Y son estos principios los que extraemos para que podamos realmente evidenciar un cambio en el Señor. Dios está esperando por nosotros. Y si este tiempo, amados, ha calado en nuestras vidas, vamos a evidenciar también un cambio de actitud. Buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Invoca su nombre en tanto que está cercano. Dios está esperando por nosotros, pero no solamente por nuestra presencia física en un lugar. Dios está esperando por nosotros porque quiere mudar nuestro corazón y nos está invitando a acercarnos a Él. Y cuando esto sucede, cuando le permitimos a Dios que empiece a trabajar en nuestras vidas, vamos a poder descubrir lo que dijo Ageo a la nación: la gloria última de esta casa será mayor que la primera. Lo que vimos antes ya no funciona.
Dios empieza a crear nuevos procesos. A Él le pertenece todo. Y esta es su iglesia y nosotros somos su pueblo. Viviendo esto, ahondando en las Escrituras, como dijo Pablo a la iglesia de Galacia, dejándolo de niño, caminando hacia la perfección, probando ese alimento sólido, porque el que participa de la leche es inexperto y no queremos ser inexpertos, queremos entender los procesos de Dios y descubrir también por su palabra, por la realidad que estamos viviendo, que en Dios siempre hay algo más. Queremos orar, iglesia. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, elevamos a ti oración, oh Dios eterno, por esa transformación real de nuestros corazones. No solamente, Padre, en expresar lo que vivimos, orar lo que queremos, sino estar realmente guiados por ti. Que nuestras motivaciones, Señor, estén conectadas con tu corazón. Que nuestras acciones, Señor, estén guiadas por tu Espíritu. Que podamos evidenciar, Señor, tu vida en nosotros, la transformación real del pueblo del Señor, entendidos en los momentos, en los tiempos y las ocasiones que has preparado. Señor, que aquello que ha sido de niño, la inmadurez, la falta de entendimiento, la limitación, oh Dios, al conocer las Escrituras, sea algo que quede en el pasado. Que podamos volver con una nueva hambre y sed de justicia, con deseos, oh Dios, de crecer, de ahondar en ti, de avanzar, Señor, y que tu reino sea establecido para la gloria de tu nombre. Ayúdanos, Dios, a volver con una nueva actitud, Señor, en este tiempo. Que podamos marcar, Señor, a nuestra generación para la gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga.